Duro, si me lo preguntan. ¿Cómo estamos, gente? Vamos al grano. Como pudieron ver en el título y tal vez miniatura, nula existencia de la misma. Vamos a hablar de lo que vendría siendo la muerte de los Tier 3 y lo que vendría siendo los trascendidos en Marvel Future Fight. ¿Por qué quiero hablar de este tema? Por ejemplo, recientemente, un poco de contexto, Lobo dio su opinión con respecto a lo que vendrían siendo lo que son las nuevas colecciones de equipos y lo que realmente está mal con este tipo de cosas, ya que si bien puede ser una mejora para tus personajes y eso está ok, realmente es un poco jodido para las demás personas y lo que vendría siendo el costo-beneficio es demasiado alto el costo. Y el beneficio es muy poco para cierto tipo de personajes que posteriormente serán barridos de modalidades del meta. Así que bueno, ahora yo quiero dar mi opinión en lo particular, que honestamente pienso que está en parte bien y en parte mal, de la muerte de los Tier 3 y los personajes trascendidos o los T2.5 en el juego. ¿Y por qué hago referencia a esto? Bueno, desde lo que vendría siendo una actualización del año pasado, donde tuvimos el agregado del primer Tier 4 en el juego, que fue el caso de Iron Man, el juego cambió drásticamente lo que vendría siendo el balance de poder de los personajes, ya que los personajes en Tier 4 son ridículamente poderosos en comparación a los personajes trascendidos o de lo que vendría siendo los personajes en Tier 3. Por ejemplo, antes de la llegada de Iron Man, personajes como puede ser el caso de Super Giganta se mantuvieron demasiado tiempo en el meta de jefes, indiscutiblemente como uno de los mejores personajes, pero siempre con la tentativa de que en cualquier actualización podrían barrerla. Y otros personajes que simplemente añadían, pero su utilidad era realmente buena, como puede ser el caso por ejemplo de Hawkeye, que era un personaje para jugar en jefes bastante pero bastante bueno, y valía la pena subirlo si jugabas esta modalidad, ya que por ejemplo Super Giganta no tenía a veces el poder suficiente para pasar algunas fases en específico, a menos que tuvieras una super cuenta, y entonces tenías que recurrir a subir a otro tipo de personajes para variar tu baraja de personajes y lo que vendría siendo, por decirlo de una manera, tus posibilidades de poder ganar o no la partida. Había casos excepcionales, había casos un poco más mediocres, pero todos tenían su relativa relevancia. Claro que había un monopolio, por decirlo de una manera, del meta, que podría ser el caso de Macari, que se mantuvo bastante tiempo como el mejor personaje de jefes junto con Tina, y lo que vendría siendo Doctor Strange. Pero bueno, no eran niveles desproporcionados de poder. ¿Qué quiero decir con eso? Que por ejemplo, no podías decir que Tina y lo que vendría siendo Macari tenían una diferencia tan grande en lo que vendría siendo el poder de jefes. No, simplemente tenían una diferencia muy poca de algunos segundos. Pero con la llegada de los Tier 4 esto cambió, ya que la diferencia de Iron Man a Tina, por ejemplo, era ridículamente brutal. Y sigue siendo ridículamente brutal la diferencia de cualquier Tier 4 a cualquier T2.5 o Tier 3. Por ejemplo, el peor en jefes es Moon Knight. Aunque le pongas un CTP de energía, como recientemente lo acabo de hacer para quitarle el CTP de ira, porque básicamente hace lo mismo, Moon Knight es 1.000.000 de veces mejor que cualquier personaje que ha sido añadido posteriormente desde la llegada de los Tier 4 en cuanto a los T3 y los T2.5. Claro que Moon Knight está muy por debajo de personajes como Jean, como Sharon Rogers, pero es superior a personajes añadidos recientemente como Spider-Man 2099 o lo que vendría siendo Kamala Khan. Ahora, ¿qué quiero decir con este poco contexto? No estoy pidiendo realmente que lo que vendrían siendo los Tier 4 estén al mismo nivel de los Tier 3 o viceversa. No, porque entonces no valdría la pena subir los Tier 4 directamente, porque si no hay tanta diferencia de poder de un Tier 4 a un Tier 3, realmente el costo-beneficio es nulo. Entonces, ¿por qué viene mi queja? Mi queja realmente viene con respecto a que la llegada de estos personajes hace que los demás personajes realmente sean inútiles. No estoy pidiendo que tengan el mismo balance de poder, sino que lo que realmente pido es que se les dé una utilidad más versátil a este tipo de personajes, ya que cada actualización que sale siempre escucho lo mismo. El personaje de T2.5 va a ser una basura. Abarquemos este punto primero. Los personajes trascendidos o T2.5 eran los mejores personajes del juego anteriormente. Y ojo, no estoy diciendo nostálgicamente que esto debería seguir siendo así, pero recientemente con algunas actualizaciones estos personajes han decaído demasiado en cuanto a su calidad, ya que directamente son pésimos todos los que añaden, o directamente Netmable simplemente les da un T2.5 a personajes que no tenían absolutamente nada, ni siquiera les da un agregado de uniforme. Anteriormente esto era bastante diferente, realmente cuando llegaron estos personajes eran muy pero muy diferentes, hasta la llegada de lo que vendrían siendo los Dark Avengers cuando esto cambió, pero bueno.
Básicamente personajes como Bishop, personas como lo que vendría siendo Weapon Hex, no tienen y nunca tendrán un uniforme posiblemente, ya que simplemente se les da una mejora para poder utilizarlos en misión de historia y ya, poder hacer más difícil esa modalidad y que estos personajes directamente no se pasen tampoco lo que vendrían siendo estos niveles de misión de historia, porque algunos de estos son pero tan ridículamente malos, como es el caso por ejemplo de Gamora, como puede ser el caso por ejemplo del Destructor u otros, que ni siquiera cuando los utilizas en misión de historia, a pesar de que tienen un T2.5, pueden servir. Y aquí viene lo que vendría siendo la famosa sección mojón de lobo, para probar estos personajes y que te des cuenta realmente que son muy, pero muy malos. Porque directamente decayó bastante lo que vendrían siendo los T2.5. Tiene siglos, literalmente se los voy a decir así. Desde Macari no existe un personaje de T2.5 que realmente valga la pena subir. Disculpen, desde Titania no existe un personaje de T2.5 que realmente valga la pena subir. Y realmente Titania no vale tanto la pena subir como se lo imaginan. Simplemente es porque se puede utilizar el triple era en el ABX. Y esto es directamente otro punto que quiero abordar. La única razón por la que hay T2.5 y T3 que siguen siendo metas redituables es porque no existe un tier 4 con estas características. El caso por ejemplo de lo que vendría siendo Titania, She-Hulk o lo que vendría siendo Valkyria es porque aún no existe un combate mujer, pero inevitablemente va a llegar, como es lo que vendría siendo el caso de Crescent, que pues todos sabemos que va a llegar su tier 4. El caso por ejemplo del Red Goblin, directamente el personaje es un meta, no porque sea indiscutiblemente uno de los mejores personajes del juego, no, es porque directamente no hay un villano velocista en lo que vendría siendo esta modalidad por el momento. Pero por ejemplo, si el caso de por ejemplo Abismo y lo siguen dejando como villano velocidad, va a mandar a dormir a lo que vendría siendo el Duende Verde. Y ok, está bien, realmente eso esperarías de un personaje así de costoso, pero directamente el Duende Verde pasaría a ser un support inútil en el juego, ya que el problema es, como les dije anteriormente en otros videos, como el del juego se está muriendo. ¿Por qué? Porque no existe una versatilidad en la cual puedas aprovechar las características de estos personajes por pertenecer al universo Marvel. Por ejemplo, no hay un nivel donde específicamente Hulk, por ser Hulk, realmente te beneficie más que tener otros personajes. Y no simplemente las características de requiero personajes gamas en este piso, o solo personajes de radiación gamma funcionan. No, sino una característica o una cualidad específica de Hulk en los cómics que lo haga sobresalir en este juego. Como puede ser el caso de Iron Man, como volar en el juego de The Avengers que recientemente cerró. Unas cualidades que tenían esos personajes es que solo unos podían volar, otros podían correr y otros eran más fuertes que otros. Aquí eso es lo que no existe. Directamente simplemente son niveles de poder con características específicas, con pasivas específicas que nada tienen que ver muchos de estos casos con lo que vendrían siendo los personajes en sí. Por ejemplo, ¿no se les hace un poco ridículo hasta cierto punto que Black Panther sea mucho mejor que Hulk en lo que vendría siendo el tema de jefes? O sea, la fuerza con respecto al personaje en los cómics no es realmente redituable. Y esto lo hablo desde la perspectiva de alguien que recientemente entra al juego y no entiende el contexto o no ha estado lo suficiente para asimilar que el juego funciona de esta manera. Pero bueno, el caso de los T2.5, volviendo a reabordar este tema, es que directamente están muertos. O sea, no valen para un pingo. Pueden meter uno que realmente sea bueno, como es el caso de Mantis, y no va a valer absolutamente para nada la pena. Y así seguirá siendo. ¿Y qué creen? Aquí viene otro problema. Lo único que esperamos de los T2.5 y de los Tier 3 actualmente, porque sabemos que están muertos, es que sean soportes. Directamente eso es lo que esperamos. Y Netmable lo sabe. Ha metido más soportes de los que se pueden imaginar en pocas actualizaciones. Y digo, solamente vamos a tomar de lo que vendrían siendo los T2.5 recientemente añadidos al juego, para que más o menos se hagan una idea. Misterio, aquí está uno de los soportes, lo que vendría siendo Ángela, otro de los soportes, y son soportes de uniformes, gente, son soportes de uniforme, incluso, aunque no lo crean, el propio Robbie Reyes es un soporte. Es un soporte para aguantar lo que vendría más el fuego en el juego. Entonces, antes de esto realmente no se añadían tantos soportes. Por ejemplo, la avispa es otro soporte. Y si nos vamos a los tier 3 ahora, el problema con los tier 3 es que estos son más realmente caros. Y estos son los que más perjudicados se han visto, porque directamente no valen para nada la pena la mayoría de los que añaden. Y es que más o menos estos son los que se ven más afectados directamente, porque estos todos los hacen soportes. Miren nada más los últimos que han añadido. Shuri se queda como soporte.
MODOK se queda como soporte por su liderazgo. Groot se queda como soporte. She-Hulk, la única que realmente es meta y porque no existe un tier 4 con sus características. La anciana se queda como soporte. Encantadora se queda como soporte. Polaris literalmente llegó como soporte. Lo que vendría siendo Cíclope no tuvo ni siquiera la opción de sobresalir el personaje. Se queda absolutamente como un soporte. Entonces, literalmente todos estos personajes, miren, Morgan Le Fay, soporte también. Incluso Thor de Jane Foster tiene una pasiva de soporte. Todos estos personajes literalmente vienen y mueren como un soporte. Y cuando llegan personajes que realmente se puede decir que son buenos, directamente pasan al olvido. Shuri, por ejemplo, está más o menos al nivel de Kamala Khan en Jefes, que es el mejor personaje de Jefes. ¿Y qué pasa con Shuri? No vale para nada la pena subirlo. Ni siquiera vale la pena subir a la propia Kamala, porque su utilidad en el juego es literalmente nula. Vale la pena subir a Shuri por soporte, no porque realmente sea una de los mejores personajes de velocidad del juego, sino simplemente porque es un soporte. ¿Por qué? Porque tienes a Black Widow, que a pesar de que es el peor velocista del juego, en cuanto a poder, sigue siendo 1000 veces mejor que lo que vendría siendo Kamala y la propia Black Panther. Incluso lo que vendría siendo Spider-Man 2099. Uno de los personajes que más sorprendió del juego en cuanto a su cuestión de jefes fue este. ¿Y qué pasó? Nace muerto directamente. No sirven para absolutamente nada los tier 3 actualmente, más que para hacer relleno en lo que vendría siendo el Tierra de Sombras y hacer pisos medianamente altos, porque pues algunos casos se pueden salvar más que otros, pero también solamente sirven para lo que vendría siendo rellenos de conquista y lo que vendrían siendo soportes en el juego. Por eso digo que sin lugar a dudas es la muerte de los tier 4 y de los T2.5. Peor para los trascendidos, porque directamente ni siquiera les dan el chance de tener un uniforme. Directamente les dan el T2.5, son relleno, pasan a misión de historia y no se pasan las misiones de historia a menos que los tengas muy pero muy bien equipados, porque son realmente muy malos. Si quieren, en el caso de los tier 3, meten tier 3 que realmente tienen diferencias de poder muy ridículas con sus versiones pasadas. Por ejemplo, Spider-Man 2099 es 1000 veces mejor que lo que vendría siendo Moonstone, que fue un personaje que acaparó demasiado tiempo el meta de jefes. Pero actualmente no sirve para nada subir a Spider-Man 2099 porque Miles Morales y el propio Spider-Man son 1000 veces mejor que él. Entonces, se los digo de una vez. La muerte de los tier 3 es algo evidente. Realmente solamente sirven de soportes y rellenos en el juego como decorativos. Actualmente los únicos que valen la pena es porque no existe un tier 4 que tenga estas capacidades. Y ojo, no me molesta. Realmente me agrada que los tier 4 sean muchísimo mejor que los tier 3. Lo que realmente me molesta es que la versatilidad del juego es tan poca en sus modalidades, que a veces son un poco repetitivas, que en consecuencia pasan este tipo de cosas. Directamente los personajes pasan al olvido, y ya, eso es todo lo que te puedo decir. Directamente o vives como un soporte o mueres como un personaje de relleno. Y es que mírenlo de nuevo, desde otra perspectiva. ¿Cuántos personajes realmente valen la pena? El tener un tier 3 ya es algo que literalmente no es algo importante en el juego. Antes era más o menos un evento muy interesante, como lo es actualmente el Tier 4. Por ejemplo, ha llegado el punto en el que Omega Red, un personaje que todo el mundo hubiera apostado como un T2.5 o un T2 normal, ya tiene incluso su propio Tier 3. Y otros personajes como por ejemplo el caso de... Vamos a ver de nuevo. El caso de MODOK ya tiene un tier 3. Personajes que no te esperarías nunca que simplemente son un tier 3. Y Netmable lo sabe. Simplemente son rellenos en el juego que sirven actualmente para personajes que son perdón. Que sirven para personas que son recientemente nuevas en el juego. Es para lo único que sirven actualmente. Para que puedas compensar bien tu cuenta y seguir. Porque actualmente pues personajes como la Bruja Escarlata, como les dije, como el Red Goblin, serán metas de ABX. Pero cuando los comparas en jefes, cuando los comparas en otras modalidades, realmente ya dejan de valer la pena totalmente. Donde realmente más se defienden estos personajes es en la cuestión de PvP, donde tal vez sus características de pasivas, como puede ser el caso de Destructor, le dé ventaja contra otros, pero sin siguen ser realmente los mejores del juego. Y reitero, no pido que lo sean, realmente me gusta más que los tier 4 lo sean, pero la poca versatilidad, las pocas cualidades que tienen con respecto a sus contrapartes de los cómics, hace que realmente se vuelva un poco molesto que los personajes no tengan esta chance realmente. Pero bueno, gente, esa es mi opinión, poco fundamentada. Realmente yo siento que han metido demasiados tier 3 basura de relleno.
personajes que antes nos hubiera emocionado. Y para el colmo de los colmos, los uniformes en el caso de los tier 3. Si directamente en los T2.5 no dan uniformes, muchas veces en los tier 3 cuando les dan un uniforme son realmente pésimos y mediocres. Como el caso de Blade, por ejemplo, que ni siquiera está al nivel del Moon Knight viejo de Mystic Knight. El caso del Castigador, que es uno de los peorcitos del PvP que te puedes encontrar. El caso de Groot, que es un potenciador, señores, pero es uno de los uniformes más pedorros del juego. Literalmente ni siquiera tiene un atributo que los pueda sobresalir. Puedes hablar de Spider-Man 2099, que es muy pero muy bueno en jefes para hacer un tier 3. Sí, pero luego llegan todos estos rellenos como Kitty Pryde al juego, o como lo que vendría siendo la hermana Grimm, que realmente ni siquiera entre los tier 3 tienen un valor realmente bueno. O el caso de Rocket Raccoon, que como ya saben que directamente van a ser un potenciador, ni siquiera se molestan en que los personajes realmente valgan la pena. Ni siquiera para poder utilizarlos en alguna otra modalidad de juego donde usarlos. No, porque directamente llegan a ser tan inútiles que simplemente acaparan y sobreacaparan lo que vendrían siendo los tier 4. O por ejemplo Kang, que lo estábamos esperando muchísimo desde hace muchos años en el juego. Fue añadido recientemente y es mediocre casi el personaje. Puede defenderse en lo que vendría siendo el PvP, pero hasta ahí. O el caso de Gore, por ejemplo, que este fue un tier 3 bastante bueno, pero hasta ahí el personaje. Pero bueno, gente, espero les haya gustado. No sé qué opinen ustedes. Para mí se necesitan arreglar esto de la versatilidad de los personajes porque realmente es fastidioso. Yo subo T2.5 por gusto. Por gusto, no es realmente por necesidad, por rellenar en el modo historia. Miren cuántos T2.5 realmente basura tengo. Y esto va directamente con lo que dijo Lobo. Y no sirven todavía de nada, porque por ejemplo aquí en los Midnight Suns, solamente 2 personajes actualmente valen la pena. Strange y Moon Knight. Y el que realmente vale la pena si eres competitivo es Moon Knight. No vas a completar una colección solo por Moon Knight. Y en los Sinister Six solamente vale la pena Octopus, Green Goblin y si quieres, y estoy siendo muy amable, Venom. Los demás, ¿para qué le vas a dar un buff a lo que vendría siendo el buitre o la X-Force, que es el que más vale la pena porque tiene 3 metas? Y luego de eso, nada. Pero bueno, gente, espero les haya gustado. Nos vemos hasta la próxima. Y díganme qué opinan ustedes. ¿Realmente piensan que los tier 3 y los T2.5 en el juego están muertos o están agonizando? Bye bye.